Buenos días, yo soy R1 de Medicina Familiar, mi nombre es Ana y les voy a hablar sobre neutropenia febril. Bueno, como primera instancia, pues hay que tener entendido que la neutropenia febril, esta se va a presentar generalmente o en su mayoría en todos aquellos pacientes que tienen algún tratamiento con quimioterapia. Es decir, pacientes que padecen algún tipo de cáncer, se les da un tratamiento con quimioterapia y esta quimioterapia pues eventualmente disminuye su conteo de neutrófilos. Desafortunadamente estos eventos adversos propician a una reducción importante de la calidad de vida del paciente, así como un aumento tanto en la probabilidad de que padezcan una infección, pero una infección grave, así como los costos de su tratamiento. Entonces, para definir como tal neutropenia febril necesitamos como dos puntos claves en específico. La primera, pues eventualmente, cómo nosotros definimos fiebre en un paciente con neutropenia. Es un poco subjetivo detallar esta situación, ya que todo aquel paciente que está en tratamiento con quimioterapia puede llegar a presentar algunos picos de febrícula. Sin embargo, la Asociación de América de Enfermedades Infecciosas define la fiebre en pacientes neutropénicos como una fiebre ya sea por arriba de 38.3 o una temperatura por arriba de 38 sostenida durante un periodo de 1 hora. Entonces esto es algo importante. Por ejemplo, a lo mejor podemos tener una febrícula de 37, sin embargo eso no representa una fiebre para un paciente con neutropenia. Otra cosa es, también tenemos que entender que para que nosotros podamos definir neutropenia, estrictamente hablando, los libros te dicen que es por debajo de 1000. Sin embargo, en un paciente, hablando ya de un paciente oncológico que está en tratamiento con quimioterapia, el número clave va a ser 500. Entonces nosotros podemos definir la neutropenia como el recuento absoluto de neutrófilos, ya sea menos de 1500 o 1000 células. Y una neutropenia ya más grave, vamos a decirlo así, neutropenia grave, es por debajo de 500. Y todavía tenemos una profunda, que es el conteo menor de 100 células microsmol. Entonces, para que nosotros tengamos una neutropenia febril, tiene que haber un conjunto de estos dos síntomas. Entonces, y pues eventualmente como con un apellido, una infección documentada microbiológicamente, una infección clínicamente documentada y pues una fiebre inexplicable, ¿no? Que no tengamos a lo mejor en el primer contacto que tengamos con el paciente eh, una causa en específico. Entonces, ya el riesgo por sí solo de infección, ya sea a cualquier nivel, se va a presentar si el paciente ya tiene un conteo por debajo de 500. Por eso como que el número mágico. La siguiente, hablando de epidemiología, pues sabemos que pues las guías establecen que tan solo el simple hecho de tener un tratamiento con quimioterapia aumenta el riesgo a un 20% de presentar neutropenia febril. Podríamos decir que subjetivamente diríamos que es un efecto adverso o es algo esperado en un paciente con tratamiento mediante quimioterapia. El detalle, aquí es muy importante recalcar que la frecuencia de esta complicación es mayor en pacientes con malignidades hematológicas. Este se presenta mayor en un 80%. Por ejemplo, comentaba la literatura que en algunos casos, por ejemplo, con tumores sólidos, en ese en específico, el riesgo de que presentaran neutropenia febril era menos en comparación con un paciente con una malignidad de tipo hematológica. Entonces, la neutropenia, como sabemos, aumenta en las infecciones bacterianas y fúngicas. Rara a la vez aumenta las infecciones virales, pero aquí lo que hay que recalcar es que se dice que cuando el paciente tiene un conteo menor de 100, vamos a tener mayor probabilidad de que esta infección sea viral, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces complementando lo de la epidemiología, pues la infección es la primera causa de muerte y mortalidad en cáncer. Uno pudiera sospechar o pudiera decir que, pues sí, el paciente fallece de cáncer, pero no, en realidad el paciente secundario a la neutropenia que presenta y la infección que llegue a tener es
es más peligroso para ellos, o inclusive la causa de muerte propiamente no es el cáncer, sino la infección que presentó durante el tratamiento. Em, Como lo comentaba, pues la neutropenia es un efecto secundario, si pudiéramos decirlo así, de la quimioterapia, por eso es muy importante. Menos del 30% de las veces se encuentra como tal un foco en específico, y pues es una infección polimicrobiana, ¿no? O sea, hay muchos agentes que pueden comprometer esto. Eh, y pues nada más. Son de progresión muy rápida. eh, mm, este es importante porque, por ejemplo, cuando una persona sana tiene una infección, generalmente su sistema inmune empieza a actuar de manera rápida y empieza a activar mecanismos para contrarrestar la infección. En un paciente con neutropenia, eventualmente, como no tiene ningún tipo de inmunidad, inicialmente no va a presentar los síntomas. O sea, a lo mejor puede iniciar la infección, empieza a agredir como tal el cuerpo, y posteriormente eh, ya muestra los síntomas. Por eso es una infección polimicrobiana de rápida progresión, pero los síntomas que desarrolla son mínimos. Por eso el pilar, o vamos a decirlo así, el que nos dice que el paciente tiene una infección es la fiebre. Es como que el síntoma que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta para determinar. Se dice que en nuestra área de urgencias, todo paciente con neutropenia febril debe iniciarse el antibiótico, tengas o no tengas foco, en menos de una hora. Factores de riesgo, como tales, pues eventualmente el tiempo que llevan con neutropenia, si es de larga evolución, o si llevan varios días o semanas con neutropenia, aumenta el riesgo como tal de presentar esta neutropenia febril o de infección. También es muy importante la intensidad de la neutropenia. La edad, que es un factor muy importante. Se dice que aquellos adultos mayores de 65 años tienen mayor riesgo de generar sepsis. También algo importante es la quimioterapia, el tipo de quimioterapia que se utiliza, ya que unas son más potentes, otras no son tan potentes, o no generan como tal tanta neutropenia como en comparación con otras, y pues también según el tipo de cáncer, esto va relacionado. Entonces vamos a tener que la fiebre neutropénica podemos tener el primer episodio, que pues es obviamente el periodo determinado de neutropenia inducida por la quimioterapia. O sea, podemos tener fiebre, pero no necesariamente secundario a una infección, puede ser inducida por la quimioterapia, pero hasta ahí. Y tenemos la persistente, que es un episodio febril sin disminución de la fiebre después de al menos 5 días de terapia antimicrobiana o antibacteriana. Entonces, el tratamiento va ligado a qué tanto riesgo tiene el paciente de tener neutropenia febril. Para eso, las asociaciones de enfermedades infecciosas generaron calculadoras como la Multinational Association for Support Care in Cancer, que nos da un estimado para determinar si el paciente es de bajo o alto riesgo, ya que el tratamiento que nosotros implantemos en el paciente es en base a esto, a base del riesgo que tenga. Entonces, esta evaluación, como les comentaba, dicta el enfoque de la terapia, así también como, por ejemplo, si esto te va a ayudar a tú decidir si tú lo ingresas, o no lo ingresas, o si requiere un antibiótico venoso, o va a ser un paciente que va a tener una hospitalización. Entonces, esta tablita, pues obviamente nos habla que
pudiéramos llegar a lo mejor a tener un recuento de células menores de 500 durante 7 días, un puntaje como les comentaba, que sea menor de 21. También hay otra escala que es el CISNE, que igual esta habla que tenga más de 3. Esto es en específico como tal en pacientes con tumores sólidos, y pues eventualmente todos estos pacientes con alto riesgo que cumplan como tal estos criterios, pues son pacientes que requieren hospitalización y tratamiento inmediato con antipsicoterapia. Hablando de la patogénesis, pues en realidad no es como que esté muy estudiada en específico, pero sí tiene una causa. En este caso, hablamos de que los factores principalmente que contribuyen a que pase esto es pues los efectos directos de la quimioterapia sobre las barreras de las mucosas, el sistema inmunitario, y que pues eventualmente el simple hecho de tener cáncer pues eventualmente hay una brecha como tal en esas defensas relacionada con la malignidad que él tenga. Por eso comentábamos que también el tipo de cáncer es un factor predisponente, o bueno, es un factor que tenemos que tomar en cuenta para determinar si el paciente es de alto o bajo riesgo. Entonces, los síntomas, como les explicaba, pues lo vamos a tomar de esta manera: es cualquier cambio no explicado en un paciente neutropénico sospechoso de infección. ¿Cuáles son estas? Pues generalmente las infecciones pulmonares son las más graves, y como les comentaba en diapositivas anteriores, menos del 50% tienen síntomas respiratorios. Entonces aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces podemos tener alguna tiflitis, infecciones de cavidad oral, que son muy comunes, colitis, meningitis, infecciones de vías y catéteres. Si lo dividimos aquí en este punto, son como las más comunes, pero aquí también cabe recalcar que las infecciones del tracto urinario son raras, a menos que haya un sondaje. O sea, por ejemplo, si tú tienes un paciente con infección de vías urinarias, sería raro que esa fuera la causa como tal de la neutropenia febril, a menos que tenga una sonda. No es lo primero que buscas o es el primer foco que buscas en primera instancia. Hay que la fiebre, como les explicaba, es el pilar o lo que te dice que hay o está pasando por un proceso infeccioso. Entonces, aquí muchos nos preguntan sobre acaso que si todo aquel paciente que está en quimioterapia debe recibir un tratamiento profiláctico, porque dices, bueno, si es un paciente que va a estar con neutropenia constante, ¿por qué no le colocamos un antibiótico? Pues también de manera constante. Pues las guías dicen que no está recomendado, como dicen, a cuantos menos, mejor, y cuanto menos tiempo, mejor. O sea, es decir, menos antibiótico, menos tiempo, mejor. Como son pacientes, como lo decimos, que van a sufrir ciertamente varias infecciones durante todo su tratamiento, van a utilizar algunos antimicrobianos de manera constante. Lo que se trata es de que no siempre hay que colocarles el antibiótico. Obviamente si tienen infección sí, pero que no sea algo como de, bueno, va a ser frío, le voy a colocar un antibiótico porque probablemente se pueda enfermar, ¿no? Entonces no, esto con la finalidad de prevenir la resistencia que pudieran llegar a presentar hacia los antibióticos como tal. Entonces, se recomiendan, por ejemplo, fluoroquinolonas, cefalosporinas, pero también hay otra parte que son los nuevos medicamentos, que son los estimulantes de colonias. Generalmente se utilizan, sí, claro, como prevención primaria. Se utiliza más generalmente, por ejemplo, tienes un paciente que va a iniciar tratamiento con quimioterapia, y si se lo colocas como prevención primaria, pues disminuye la probabilidad de neutropenia tras el inicio, posterior a la quimioterapia. Así como también tenemos una prevención secundaria. Por ejemplo, hay aquellos pacientes que requieren aumentar la dosis o la intensidad como tal de la quimioterapia o número de sesiones, y pues para mantener como tal esa dosis fuerte o ese régimen de quimioterapia, también se le puede colocar estos estimulantes de colonias específicas. Sin embargo, siempre recalcándole al paciente que el hecho de que se coloque este medicamento no va a solucionar como tal la neutropenia.
Entonces, en urgencias, pues vamos a tener varios estudios que realizar, pero como siempre, el pilar del diagnóstico siempre va a ser la historia clínica para averiguar los síntomas, para indagar sobre cuál que inició, cómo inició, una historia clínica totalmente exhaustiva y completa, así como una exploración física igual, exhaustiva y completa. Nada más recalcando que como es una exploración cefalocaudal, de preferencia o está ya más bien y contraindicado el tacto rectal, hay que explorar bien mucosas de tejido periungual, región perianal. En vez del tacto se recomienda que únicamente sea una inspección superficial y pues luego ni las uñas se les pueden pasar porque hay algunas infecciones como los hongos que pues obviamente son más notorias en estas áreas y que a veces no revisamos de manera rutinaria. Sus laboratorios en general, biometría, química, todo. Aquí volvemos a lo mismo de la radiografía. La radiografía es buenísima para identificar problemas pulmonares, pero o una neumonía, pero en este caso, como les comentaba, como es un paciente con neutropenia, rara la vez al inicio vas a ver alguna consolidación. Esto ya se ve cuando una vez que el paciente ya recupera la neutropenia y pues eventualmente ya se van a empezar a ver los infiltrados, las consolidaciones, los hemocultivos, así como los coprocultivos y realizar cultivos de las zonas que tú sospeches. Sin embargo, pues estos no, como les decía al inicio, todo paciente que tengas con neutropenia febril le hace su cálculo si es de alto riesgo o bajo riesgo y siempre tiene que tener un antibiótico menos de una hora, ya sea vía oral o IV. Entonces, en pacientes con neutropenia febril de bajo riesgo, pues podemos mantenerlos en vigilancia. La recomendación que nos dan es de que pues hay que tratar de no utilizar amoxicilina, ciprofloxacino, levofloxacino. De preferencia, por eso los puse en verde, muy específico, pues ceftriaxona o septutieno. Y pues, pero nada más es una dosis, o sea, te llega un paciente del área de urgencias, tiene neutropenia febril, es de bajo riesgo, podemos podemos mantenerlo, eso es lo que se tiene que hacer, mantenerlo en vigilancia con un mínimo de 4 horas y pues obviamente aplicar el antibiótico IV como primera dosis en esa instancia y posteriormente mandarlo en vía oral y pues obviamente siempre tiene que cumplir estos criterios si tú piensas mandar a un paciente a su casa. Uno, que sea un paciente de bajo riesgo, que la primera dosis sea en el hospital, que hayas tenido por lo menos unas 4 horas de observación, un buen apoyo familiar, una reevaluación periódica. Eso quiere decir que pues sí lo tienes que estar citando para ver y pues también evaluar la cercanía que tiene el paciente al hospital, porque si llegara a presentar alguna complicación o una evolución desfavorable, pues todo esto tiene que incluirse. Tenemos entonces ahora los de alto riesgo. Generalmente se recomienda una monoterapia con metalactámico, de preferencia otiseudomónico, tomando en cuenta y considerando aquellos microorganismos que se encuentran en el hospital, entonces carbapenem, imipenem o meropenem, el pipertazo, el cefepime, ceftazidima y pues todos los pacientes con alto riesgo se tienen que ingresar y el tratamiento siempre tiene que ser. Entonces, el manejo antibiótico es escalado, es decir, tú le das tu antibiótico inicial, el que tú hayas escogido, pero si en este caso tú ves que no existe mejoría, que la fiebre no disminuye, esta valoración la vas a hacer a las 72 horas. Si a las 72 horas tras que tú colocaste tu antibiótico no hay mejoría, hay que agregar un aminoglucósido, IV. Valoras nuevamente en 72 horas y en estas 72 horas no hay mejoría, agregamos vancomicina. Esto en específico tratando de atacar pues gram positivas, porque pues aquí ya estamos hablando que probablemente ya hay una bacteremia, una sepsis, una probable infección de catéter. Y pues eso sería todo.